Vamos a dar en esta unidad una introducción a los sistemas de información geográfica, especialmente para aquellos que tomáis contacto por primera vez con este tipo de programas. Desarrollaremos en esta unidad los apartados que veis aquí: qué es un SIC, a qué cuestiones responde un SIC, cuáles son sus componentes básicos, cuáles son sus funcionalidades, qué tipo de datos se pueden cargar, almacenar y analizar dentro de un SIC, y cuáles son los diferentes programas y organismos que pueden utilizar este tipo de sistemas. Para empezar, recurriremos a una definición para entender qué es un SIC. Un sistema de información geográfica es un sistema informático capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar información con referencias geográficas. Por tanto, mostrar datos georreferenciados en el territorio. Se trata de una herramienta a partir de la cual los usuarios pueden hacer consultas interactivas, búsquedas y filtros definidos por el usuario, analizar esta información espacial y editar estos datos. Más adelante ampliaremos esta definición. ¿A qué cuestiones responde un SIC? Pues a cuestiones de localización. ¿Qué hay en tal lugar? De condición. ¿Dónde sucede qué? De tendencias. ¿Qué ha cambiado en esta zona del territorio? De rutas. ¿Cuál es el camino óptimo para llegar a tal lugar? De pautas. ¿Qué pautas existen en esta determinada temática? O de modelos. ¿Qué pasaría si cambiamos estos datos, analizamos esta información de esta determinada manera, etcétera? ¿Cuáles son los componentes básicos de todo el sistema? Pues estos 5 que veis aquí. Por un lado tenemos el hardware, la maquinaria que utilizaremos para albergar el programa. Por otro lado el software, este propio programa, que puede ser libre, mejor que sea así, si no privativo. Por otro lado los procesos que utilizará el software. Y de importancia tienen las personas y los datos. Las personas, puesto que tienen que estar altamente capacitadas para utilizar los datos y hacer los análisis concretos y en plena seguridad de lo que están haciendo. Y los datos, realmente importante, tener buenos datos para que los análisis y las conclusiones de estos análisis sean óptimos. ¿Qué funcionalidades tiene un sistema de información geográfica? Más adelante los desarrollamos y aquí los enumeramos. Por un lado, capturar, almacenar, consultar, analizar, visualizar y darle salida a todos aquellos datos georreferenciados en el territorio. La funcionalidad de capturar datos, ya sea bien a través de mapas impresos que tengamos que georreferenciar, o ya sea a través de datos digitales o de un archivo de coordenadas XY que podamos insertar y geoposicionar, o a través de dispositivos móviles, tecnología que avanza bastante rápido y que nos permitirá ir con el SIC a campo y inventariar y capturar todos aquellos datos necesarios para nuestro trabajo. Otra de las funcionalidades del SIC es almacenar datos. Veremos a lo largo del curso estos dos tipos de formatos. Por un lado el formato vectorial y por otro el formato raster. El formato vectorial es aquel formato bien definido. Podemos tener puntos con sus coordenadas, podemos tener líneas y podemos tener polígonos. Por otro lado, el formato raster es un formato de información continuo donde está dividido por celdas. La definición dependerá del tamaño del píxel de esta celda
y el valor lo tendremos en cada una de las celdas. Almacenará un valor por cada píxel. Otra de las funcionalidades es la de consultar los datos. Esto lo podremos hacer con las diferentes herramientas que tienen los programas de SIG. Lo podremos hacer individualmente, una vez cargados los datos y en el visor vistos en pantalla, podremos identificar un elemento y visualizar qué datos tiene atribuidos este elemento. Esto también lo podremos hacer con las consultas o con los filtros de manera genérica, fijándole una consulta específica. Otra de las funcionalidades del SIG y muy potente es la de analizar los datos que tengo cargados. Podré hacer análisis de proximidad. Por ejemplo, tengo una capa de un río y hacer una consulta diciendo qué ciudades importantes o superiores en población a tantos habitantes están a menos de 5 kilómetros, por ejemplo, de aquel río. Podré hacer análisis de superposición con las diferentes capas superposicionadas. Podré hacer análisis de límites de parcela, etcétera, etcétera. O podré hacer análisis, por ejemplo, también de red, ya sean redes de rutas viarias o sea de infraestructuras urbanas, por ejemplo, la red de saneamiento de una ciudad o de abastecimiento o de alumbrado público. Podría hacer análisis de conectividad de este tipo de redes o de rutas óptimas en el caso de ejes viarios. Podremos también con un SIG, evidentemente, visualizar estos datos. Gran parte de nuestro trabajo se centrará en visualizar mapas a través de la interfaz del programa. Veremos los elementos gráficos geoposicionados, pero también podremos obtener gráficos, obtener informes de los datos que tenemos cargados en nuestro SIG. Y por último, le daremos salida a estos datos que tenemos almacenados en nuestro SIG, ya bien sea a través de mapas que podamos imprimir, ya bien sea la extracción de una imagen determinada para un trabajo rápido, ya sea al publicar estos datos a través de Internet, a través de un Webmaster Service, ya veremos lo que es, o generar documentos e informes de los diferentes datos alfanuméricos que tenemos almacenados dentro de nuestro proyecto. Hablábamos antes del tipo de datos que podía almacenar un SIG. Aquí los volvemos a ver. Tenemos los formatos vectoriales por un lado y los formatos raster. Formatos vectoriales, formatos que son puntos, que son líneas, que son polígonos, y formatos rasters, que son esta información continua donde cada celda tiene un valor concreto. Dentro de los formatos vectoriales tenemos el más conocido, el shapefile, formato que liberó Esri, que está compuesto por varios ficheros. Es el que trabajaremos durante todo el curso, por tanto veremos las diferentes características que tiene. Vemos otro tipo de formatos, cobertura de ArcInfo, geodatabases, KML, GPX, todo esto son formatos vectoriales. Y pasando a los formatos rasters, formatos de información continua, tenemos el grid de ArcInfo, archivos ASCII, archivos rápidos como el ECW, MrSeed, o archivos de imagen, las típicas ortofotos, formato TIFF, JPG, todos con fichero de georreferenciación, GeoTIFF, etc. Uno de los temas importantes cuando trabajamos con datos en un sistema de información geográfica es en qué sistema de coordenadas están ubicados estos datos o en qué sistema de coordenadas trabajamos.
Los programas de SIC nos permiten trabajar tanto en sistema de coordenadas geográficas, es decir, con latitud, longitud, o con sistema de coordenadas proyectadas, es decir, coordenadas cartesianas, coordenadas x, y dentro de las coordenadas proyectadas saber en qué datum estamos trabajando. Esto lo veremos más adelante, pero que tengáis el conocimiento ya de que es importante cargar los datos en el sistema de proyección adecuado. Dentro de la naturaleza de los datos que almacenamos en un SIC, tenemos tres componentes de estos datos geográficos. Por un lado el espacial, otro el temático y otro el temporal. Dentro de la calidad de los datos atribuimos pues una exactitud posicional, una exactitud temática, una consistencia lógica y una temporalidad de estos datos. En función de los datos que estemos trabajando, exigiremos esta exactitud posicional o esta exactitud temática, o si estamos trabajando con información que varía en función del tiempo, ver esta temporalidad atribuible a estos datos. Dentro de los diferentes programas de SIC a nuestra disposición, aquí tenéis un listado de algunos de ellos. Programas profesionales, aquí tenéis mezclados los que son de código privativo y de código libre. Tenemos programas de consulta, algunos de los de código privativo crean el programa de consulta para poder visualizar los datos, y tenemos aquí también diferentes servidores de mapas, algunos de ellos también libres como MapServer, GeoServer, dentro de todo el entorno de programas y servidores de mapas que tenemos a nuestra disposición. Y también enumerando algunas de las entidades que utilizan los sistemas de información geográfica o que pueden utilizarlos, tenemos dentro de la administración pues ayuntamientos, entes locales, consejos comarcales, diputaciones, departamentos autonómicos, regionales, en temáticas como el medio ambiente, la agricultura, la ganadería, la cultura, la política territorial, el urbanismo, el turismo, y también empresas de servicios como son las de agua potable, las de saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, y empresas de consultoría que pueden dar servicio a otras empresas o organizaciones. Esto pues es solo un extracto de las diferentes organizaciones y empresas que pueden utilizar los sistemas de información geográfica y por tanto el potencial de futuro que tienen estos sistemas. Y hasta aquí esta unidad didáctica de introducción a los sistemas de información geográfica.